Tengo el gusto de presentar al conferencista Guillermo Salazar. Guillermo Salazar es máster en Dirección e Internacionalización de la Empresa Familiar, consultor experto en empresas familiares, ha dirigido el Departamento de Formación de la www.empresafamiliar.com y el de Investigación en la Fundación Nexia para el Desarrollo de la Familia Empresaria. Como consultor senior de empresas y patrimonios familiares, ha trabajado en Garrigues, España, Acro Family Office Advisors en Miami, Exaudi Family Business Consulting en Houston, en donde actualmente es su director y fundador. Es exmiembro de la Junta Directiva del Family Firm Institute y cuenta con la certificación del Family Business Advising del Family Firm Institute en Boston. Tiene el Premio International Achievement Award 2015 del Family Firm Institute. Ha impartido cursos, talleres, diplomados y conferencias para el Centro de Empresas Familiares de UDEM desde 2010. Cuenta con un diplomado en terapia sistémica familiar por el Hospital de Sant Pau en Barcelona. Y es autor de varios libros, entre ellos el bestseller de Amazon Triunfa con tu empresa familiar, La sucesión y empresas familiares, herramientas para la gestión del amor y el dinero. Antes de dar paso a la conferencia, me gustaría comentarles que luego de la conferencia habrá un espacio para las preguntas. Se atenderán las preguntas tanto de quienes están acompañándonos vía Zoom como a quienes nos acompañan aquí de manera presencial. A continuación, la conferencia Construyendo puentes para una sucesión generacional. Demos la más cordial bienvenida a Guillermo Salazar. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al Centro de Empresa Familiar. Siempre encantado de estar aquí con todos ustedes en Monterrey. Ya hemos superado la barrera de la virtualidad y la verdad que es muy agradable el poder estar nuevamente compartiendo presencialmente con todos ustedes. Ahora que estaba escuchando las palabras de Pablo, hiciste mención de Newton y me vino a la mente una historia de cómo precisamente Newton se vio envuelto en el tema de la gravedad. No sé si recuerdan, Newton es uno de los autores de varias leyes físicas, ¿no? Pues resulta que hay una leyenda que dice que hace muchísimos años un científico loco inventó un aparato para ver las gotas de lluvia caer de abajo hacia arriba, en vez de arriba hacia abajo. Y ese invento lo empezó a utilizar en todo el planeta. Y las personas empezaron a tener una ligereza de peso y se volvió todo el mundo un caos. Eso fue bastante interesante porque en los juegos de fútbol las pelotas salían volando y no llegaban nunca al suelo. La gente empezaba a brincar y de pronto se perdían en el espacio y realmente se volvió un caos. Pero en esa crisis hubo empresarios que tomaron buena nota de la situación y empezaron a vender cordeles para amarrar a las personas para que no salieran volando, motores para hacer que la gente volviera a bajar. Hubo gente incluso que empezó a ofrecer mejores precios en los tickets de avión porque era mucho más económico, necesitaba menos esfuerzo, hasta que el gobierno del planeta decidió que eso no podía seguir siendo así, porque había que regular todo eso. Y le pidieron a Isaac Newton que les ayudara a redactar la ley de la gravedad. E inventaron la ley de la gravedad y decretaron la ley de la gravedad. Desde entonces, todos los seres humanos estamos sometidos a esa ley. Y nuestra vida se ha convertido en una lucha constante contra la ley de la gravedad. Todos los días tenemos que levantarnos de nuestra cama, hacer un esfuerzo, incorporarnos, caminar, luchar, porque estamos sometidos a esa ley. Pero los empresarios siempre están soñando con volar. Siempre están soñando con cómo nosotros podemos superar esa ley y volver a remontar el vuelo. Lo que vamos a estar hablando hoy precisamente tiene que ver con eso.
cómo ese sueño, cómo ese espíritu se puede transmitir a las siguientes generaciones, cómo esa necesidad de superar las barreras es lo que se convierte en esa única y verdadera inspiración para las siguientes generaciones. Y cómo tratar de enfocar nuestros esfuerzos en que eso se pueda hacer. Para eso he traído unas, reflexiones que he condensado en 3 dimensiones que enfocan el proceso de sucesión y que nos pueden ayudar a lograr esto que estamos hablando. La primera tiene que ver con cómo entender la sucesión desde el punto de vista de la propiedad. La segunda, con el management, cómo administramos nuestra empresa familiar. Y la tercera tiene que ver con el liderazgo. Precisamente cómo ese espíritu que buscamos transmitir puede ser adquirido por la siguiente generación. Con respecto a la propiedad, digamos que es quizás la dimensión más interesante porque es lo que al final nos termina aterrizando, nos vuelve a poner en el terreno de las leyes de la gravedad. La propiedad generalmente es una evolución a lo largo de, 3 fases notables. Una primera fase, que es la que podemos identificar como la del propietario controlador, en la cual, por lo general, una sola persona es la gran responsable de la propiedad de una empresa. Es alguien que ha creado un concepto de negocio, que ha tenido uno de estos sueños voladores y ha dicho, aquí hay una oportunidad de generar un dinero, porque con este invento yo voy a empezar a hacer un negocio. Y ese negocio eventualmente se convierte en una empresa porque empieza a entregar valor. Y esa empresa entonces se consolida como una institución que es susceptible a ser transmitida. La siguiente fase, si esa transmisión se hace de manera, exitosa, pasamos a una que llamamos la sociedad de hermanos. Es un momento en el cual las personas que han heredado acciones están vinculadas tanto consanguíneamente como propietarios, como son socios, que es un nuevo concepto que antes no existía en el esquema anterior. Y si la siguiente etapa se vuelve a hacer de manera adecuada, tendríamos lo que llamamos el consorcio de primos, ramas familiares de hermanos que están vinculados a través de una sociedad que diluye la tenencia, pero que sigue vinculándolos tanto como familia como propiedad. Esta evolución que va hacia arriba, por lo general nos entregan aprendizajes de lo complicado que es transmitir esta propiedad. Una sucesión en la propiedad es un reto constante. La primera de las sucesiones, la de propietario controlador a la de sociedad de hermanos, es quizás la más difícil de todas. Precisamente porque introduce un nuevo concepto que es el de socios. Antes existía un solo propietario, ahora hay varios socios. Ese es el gran reto de un modelo mental de toma de decisiones que tiene que evolucionar. La gran mayoría de las empresas se quedan en esa etapa, precisamente por este concepto nuevo. Sin embargo, la siguiente, la de sociedad de hermanos hacia el consorcio de primos, tiene más probabilidades de sobrevivir porque este elemento ya está en la cultura de la empresa. Por lo tanto, ya asumimos que se puede tomar decisiones entre varias personas. Es cuestión de definir detallitos pequeños como, por ejemplo, el liderazgo. Pero eso se puede hacer. Sin embargo, cada vez que nos enfrentamos a un reto de esto, tenemos que entender que tenemos opciones. No necesariamente este recorrido es el único que podemos hacer. Hay una opción que es la que llamamos el podar el árbol, que es una opción válida, que es el camino de la simplicidad. No hagamos las cosas tan complicadas y tratemos de volver a la simplicidad. Bien pasando de consorcio de primos a sociedad de hermanos o de sociedad de hermanos incluso a la de propietario controlador. Esta es una opción que existe y que es una a considerar si realmente estamos teniendo problemas en el camino. La otra es la de la opción de varios dueños, es darle continuidad a este sueño a través de una cosa que llamamos el camino de la complejidad. Es decir, a asumir que vamos a tener una serie de elementos y de interacciones de elementos que van a hacer que el camino sea complejo. No complicado, va a ser complejo. Estas suelen ser las alternativas que tenemos al momento de hacer una transición de la propiedad.
¿Cómo se gestiona cada uno de estos estadios de la evolución de una empresa familiar? Aquí tendríamos que echar mano de un filósofo norteamericano que se llamaba Al Capone, y él decía, si nosotros queremos trabajar con complejidad, debemos aprender a controlar. Por lo tanto, se puede ir más lejos con una sonrisa y una pistola que solamente una sonrisa. Y este señor sabía muy bien lo que estaba diciendo porque tenía su propia empresa familiar. Si nosotros aplicásemos este concepto a lo que estamos viendo de cómo poder controlar esta evolución, nos daremos cuenta que a medida que vamos evolucionando en la etapa de propietario controlador, vamos a necesitar más una pistola, es decir, necesitamos mandar este empresario o empresaria que de alguna manera tenía este sueño, él se impone. Y como no tiene socios, no negocia. Es una persona con una pistola de calibre 45 que en el momento de cualquier discusión la saca, la pone arriba de la mesa y se acabó la discusión. No hace falta hacer ningún disparo. En la siguiente etapa, sí tenemos que la propiedad se diluye en diferentes socios, por lo tanto la pistola ya no es de calibre 45, es de calibre 38. Son armas que se pueden accionar, pero para evitar cualquier tiroteo, los socios tienen que introducir el tema de la sonrisa. Es decir, necesitamos crear negociaciones, entendimientos, protocolos que nos permitan ponernos de acuerdo para no hacer un disparo. La siguiente etapa, la de consorcio de primos, nos entrega pistolas mucho más pequeñas, calibre 22. Por lo tanto, es muy probable que haya una oportunidad de hacer un disparo porque hay más complejidad. Por lo tanto, tenemos que introducir más sonrisa todavía. Y la sonrisa generalmente la vinculamos con el hecho de poder tener estructuras de gobierno en que podamos ejercer la capacidad de negociar, de entendernos, de contraponer diferentes puntos de vista, porque créanme que en un tiroteo de calibre 22 la bala rebota por todos lados y nunca se sabe a quién le da. Generalmente le pega al consultor, es lo más probable, hay cierto magnetismo con eso, pero lo que intentamos es trabajar una dimensión diferente para que esta propiedad se pueda controlar de otra manera. Entonces, esta evolución nos dice que el estilo de gobierno de una etapa de propietario controlador se parece más al de a una autocracia, una dictadura. El de la sociedad de hermanos se parece más al de un triunvirato que funciona por consenso. Y el de la consorcio de primos se parece mucho a un elemento que pudiésemos casi identificar como una democracia. No solamente porque contiene el elemento electoral en el cual ya no nos sirve el consenso, sino tendríamos que trabajar algún tema de el beneficio de la mayoría, sino porque también necesitamos instituciones que representen esa democracia y una representatividad de todos los sectores que tienen que estar en esas instituciones. Así que por lo general, ese es el concepto que de alguna manera funciona en esos niveles de complejidad. Por supuesto, cada etapa tiene su momento, cada etapa tendrá una justificación para poder tener estas necesidades de estructura. Por lo tanto, no es recomendable tener una gran complejidad para una estructura simple que lo requiera, ni viceversa, porque no va a funcionar de esa manera. Eso en cuanto a la transmisión de la propiedad, sucesión en la propiedad. Con respecto a la sucesión en el management o en la administración, generalmente lo enfocamos desde un punto de vista de entender un concepto que se llama los puntos de balance. Y los puntos de balance tienen que ver con entender la manera en que enfocamos el sistema de la empresa familiar. Y para ello utilizamos un modelo que es el modelo Los Tres Círculos, en el cual entendemos que la complejidad de la empresa familiar tiene que ver con la interacción de tres subsistemas: la familia, la empresa y la propiedad. Y que todos y cada una de las personas que integran una empresa familiar en algún momento de su vida van a estar en uno de esos círculos o en la intersección de alguno de esos círculos. Ahí hay 7 subconjuntos y en la medida en que la vinculación con la propiedad, la empresa o la familia nos identifique, vamos a poder encontrar un lugar en el que nos podemos ubicar dentro de ese esquema. Para crear una manera relativamente sencilla de manejar esa complejidad es que utilizamos el tema de los puntos de balance.
Y el punto de balance inicial que generalmente se plantea es un punto de balance empresarial, un punto que equilibra la propiedad y la empresa, entiende cuáles son los intereses de los propietarios, entiende cuáles son los intereses de la empresa y de la gerencia general, trata de evaluar cuáles son los comunes y las diferencias y obviamente intenta resolver esas diferencias. Es una manera de equilibrar ambas fuerzas y eso es lo que conocemos como el Consejo de Administración. Eso es una forma de entender que la complejidad se maneja a través de un punto de balance. Y el Consejo de Administración, tal como lo entendemos, no es más que un grupo de personas elegida por los accionistas para establecer las políticas corporativas de la gestión, seleccionar la alta dirección y tomar decisiones sobre temas estratégicos. Pero en el fondo lo que está es equilibrando los intereses de los dueños con los de la gerencia general. Podemos decir que las funciones tienen que ver con básicamente administrar la inversión de los accionistas, definir la estrategia empresarial, diseñar su propia estructura, determinar la asignación de los recursos para la gestión de la empresa y la más importante de todas, que es contratar, evaluar, supervisar y destituir al gerente general. Esa es la principal función de un consejo de administración. ¿Cómo se hace cuando el gerente general es el dueño o el hijo del dueño? Pues nos llaman aquí al Centro de Empresa Familiar del ODEM y les vamos a ayudar con ese tema. Pero entiendan que ese es quizás el gran reto que tiene un consejo de administración. Y obviamente hay otras leyes que están vinculadas al ejercicio de este órgano de gobierno. Por lo general, una manera de entender un esquema tiene que ver con una estructura parecida a esta. Hay una asamblea de accionistas, hay un consejo de administración que rinde cuentas a la asamblea de accionistas y hay un gerente general que rinde cuentas al consejo de administración. Digamos que estos son los centros de poder que permiten controlar esta administración. Cuando hablamos de sucesión de una empresa familiar a nivel del management y de la gestión, hablamos de crear estas estructuras. Cuando un propietario controlador pasa la batuta a la siguiente generación, necesitamos que exista un organismo con el cual podamos equilibrar los intereses de los propietarios con la capacidad de gestión de la empresa. Y por eso es que se justifica la creación de un consejo de administración. Una sucesión en el management pasa por tener estructuras de administración que funcionen y que estén justificadas para ello. El otro punto de balance es el punto de balance familiar. Es otra herramienta con la que podemos ayudar a gestionar esa complejidad. ¿Qué hace un punto de balance familiar? Pues entender los intereses de los miembros de la familia, entender los intereses de los propietarios, evaluar cuáles son comunes y diferentes y tratar de reconciliar esas diferencias. Y es lo que entendemos como el consejo familiar. Tenemos entonces un punto de balance empresarial, que es el consejo de administración, y un punto de balance familiar, que es el consejo familiar. El consejo familiar es el órgano de gobierno en el que los miembros de una familia toman decisiones como dueños de un patrimonio compartido. Esto es aplicable a los family offices también, no solamente a estructuras de gestión operativa. ¿Qué funciones podemos identificar en un consejo familiar? Hay muchas, aquí hay algunas de ellas. La planificación de la sucesión, ofrecer oportunidades para el desarrollo de los miembros de la familia, proponer soluciones en caso de conflictos familiares, formación e información de los presentes y futuros accionistas, impulsar el protocolo familiar, velar por su actualización, estudiar y reconocer la cultura de la familia, velar por el buen clima relacional y sobre todo dirigir esas grandes decisiones sobre el patrimonio compartido. Digamos que es el órgano que se encarga de vigilar el big picture de lo que la familia entiende como un legado. Eso, a nivel de estructura, es mucho más sencillo. Es un órgano que se crea de facto y que puede tener diferentes comités de trabajo. Comités de primo, puede incluso gobernar sobre una estructura de family office, crear una fundación familiar, crear la asamblea familiar. Se pueden hacer varias cosas que ayuden en las funciones de gobierno de este órgano. ¿Cómo queda entonces una estructura desde un punto de vista muy complejo que se puede simplificar en esa transmisión de la sucesión a través de órganos de gobierno para un management efectivo? Pues tiene que ver precisamente en saber gestionar la manera en que los puntos de balance funcionan en la estructura. A través de la propiedad nos vinculamos a ambos puntos de balance. Y desde el punto de vista de la estructura vamos a poder coordinar
una separación entre temas de familia y temas de empresa. Los temas de familia se quedan en la familia a través del consejo familiar. Los temas de empresa se quedan en la empresa a través de la estructura que soporta el consejo de administración. Y entre ambos existe una coordinación, porque el flujo de información que va de uno hacia otro generalmente viaja a través de las mismas personas que están presentes en uno de los consejos, en una de la asamblea o en el otro consejo. Generalmente son las mismas personas que están llevando esa información. ¿Cómo hacemos la distinción entre lo que se habla en un consejo de administración y lo que se habla en un consejo de familia? A través de la agenda. Definimos una agenda de puntos donde nos ceñimos a lo que se va a hablar ese día, que son las competencias de cada órgano, y de esa manera podemos gestionar una complejidad tan grande en una transmisión del management. Generalmente estas son las estructuras complejas con las que podemos llegar a trabajar, pero se pueden simplificar dependiendo del caso de cada una de las familias. Bien, esto es con respecto al sistema de la gobernanza de una sucesión de un management en una empresa que generalmente está vinculada a una siguiente generación que está intentando tomar las riendas administrativas de una generación anterior. Y me quiero entonces ahora concentrar en quizás la parte más importante de entender una sucesión, que es la sucesión a través del concepto de liderazgo. Y para ello me voy a remontar a una manera de entender el manejo del poder, porque a fin de cuentas liderazgo significa poder gestionar un poder dentro de un grupo de personas. Y para ello los conceptos que mejor nos pueden funcionar para tratar de enfocar esta manera de ver la evolución del liderazgo es a través del legado que nos dejaron las culturas romanas de la creación del imperio. Los romanos, cuando hicieron la manera en que ellos diseñaron la administración de la energía de la sociedad, crearon 3 conceptos fundamentales. Y esto es materia de derecho romano del primer año de derecho, así que si hay aquí algún abogado, seguramente esto les va a sonar conocido. Tenían el concepto de potestas, que era la manera en que ellos entendían que había una capacidad legal para tomar decisiones. Generalmente esto se le entregaba a los administradores de la sociedad, que estaban integrados a gran escala por diferentes regentes, pero en la cúpula estaba el Senado. Y el Senado tenía un representante primario que era, para efectos de esta etapa que estamos hablando, era el emperador. Y el emperador estaba legalmente dotado de una capacidad para poder tomar esas decisiones administrativas. Le daban el potestas. Potestas es lo que hoy en día es la palabra poder. Pero también la sociedad reconocía que había otro atributo que se llamaba el auctoritas, que es el origen de la palabra autoridad, y esa palabra la entendían como una legitimación legal para emitir opiniones. Es decir, había cierta gente dentro de la sociedad que tenía una especie de encanto, atributo, carisma, que le permitía decir cosas y aunque no tenían poder, la gente les seguía. En aquella época eran, digamos, los precursores de los influencers. Era algo así más o menos. Ellos decían cosas y la gente los seguía. En algunas ocasiones había gente que tenía los 2 atributos. Ambos estaban metidos en la misma persona. Había gente que tenía poder y que tenía autoridad. Era gente fantástica, porque tenía todo. Eran los grandes líderes. Y por lo general, las personas que tomaban las decisiones trascendentales de la sociedad. Pero existía un tercer elemento, que era el maiestas. Y el maiestas era la manera en que los romanos reconocían que la última palabra la tenía el pueblo. Era la energía que sostenía toda la sociedad. El maiestas, al final, era el que se encargaba de otorgar la autoridad y de definir el poder. Por eso es que esa sociedad se organizó y de alguna manera fue el precedente de lo que hoy en día tenemos como sociedad occidental.
En una empresa familiar podemos tener generalmente identificado a la figura del propietario controlador como la persona que ostenta tanto el potestas como el auctoritas. Pero al momento de la sucesión, esa capacidad no necesariamente se transmite a la siguiente generación. Es decir, el liderazgo definido que tenemos en una figura como la de un fundador de una empresa familiar no puede ser calcado y transmitido a la siguiente generación necesariamente, porque podemos transmitir lo que legalmente es transmitible, que es la capacidad legal de tomar decisiones. Tú tienes un poder y ese poder, por decreto, lo puedes pasar a otra persona, por decreto legal. Yo puedo ser el dueño de una empresa que me encargo de decidir quién recibe un salario, tengo firma en la chequera y esa firma es la que te paga el sueldo. Pues yo puedo ir para el banco y decir, a partir de mañana, mi hija va a ser la que se va a encargar de firmar. Le voy a dar ese poder. Eso lo puedo hacer. Eso no tiene ningún problema. Si yo soy el fundador de una empresa y yo digo, por aquí tenemos que lanzar el nuevo producto, este va a ser el mercado que vamos a atacar porque yo entiendo el negocio y porque sé lo que estoy diciendo, ahora dilo tu hija, a ver quién te va a hacer caso. Es más complicado. Es más complicado transmitir una autoridad. El auctoritas se maneja de una forma totalmente diferente. Y ahí está el secreto del liderazgo en la siguiente generación. Les voy a contar una historia que seguramente ya han visto esta película. Es de una película, que es esta película que está aquí, Gladiador. Les hago un resumen breve de lo que ocurre en la escena que vamos a ver ahora. En esa película hay la recreación de la historia de un general. Él se llamaba Máximo. Máximo era el líder de las tropas que estaban hacia el norte de la expansión del imperio. Él estaba en el campo de batalla con todo su ejército, la gente le seguía. Él no solamente tenía poder y autoritas, era un verdadero genio de la gestión militar. Y un día, Marco Aurelio, que era el emperador, va a visitar las tropas en el norte para darle apoyo y habla con Máximo. Y le dice, Máximo, estoy pensando proponerte a ti como mi sucesor en el Senado. Y esto creo que lo voy a hacer la próxima semana. ¿Qué opinas? Máximo se siente honrado y dice, no sé si estaré a la altura. Yo soy un general, a mí la política no me sienta muy bien, no la entiendo. Déjeme pensarlo. Pero esa conversación la escucha el hijo adoptivo de Marco Aurelio, que era Comodo, que es este señor que está ahí. Comodo dice, ni hablar del peluquín, aquí el próximo emperador voy a ser yo. Así que voy a hacer un plan en el cual voy a matar a Marco Aurelio, a mi padre adoptivo, y voy a hacer que culpen a Máximo, para quitarme a Máximo del camino. Y eso va a hacer que yo sea el próximo emperador. Efectivamente, eso es lo que hace. No estoy spoileando la película, porque la película tiene ya 23 años que se hizo y está en Netflix. Así que ya la vieron. Bueno, si no la vieron, no, esta es la primera, así empieza, no voy a contar el resto. Total, es que al pobre Máximo le echan la culpa del muerto. Y él tiene que salir huyendo. Lo persiguen, le quitan todas sus propiedades, le matan a la esposa, le matan al hijo. Bueno, le hacen lo peor que le pueden hacer a alguien en esa época, que era que dejara de ser romano. Lo peor que le pasaba a alguien era que lo sacaran de la sociedad y a partir de ahí la única opción que tenías era ser esclavo. Y el tipo se vuelve un esclavo, huye y se va al norte de África, donde puede sobrevivir, y ahí descubre que la única manera que él tiene para vengarse de lo que le han hecho, porque el señor, a pesar de que es el protagonista, tenía una sed de venganza, él quería reclamarle a Comodo lo que le había hecho, era metiéndose a gladiador, porque es lo único que sabía hacer, solamente sabía pelear. Entonces el sistema de gladiadores funcionaba más o menos como el del fútbol. Hay como unas ligas menores, tú ahí más o menos te vas fogueando y hay un de estos representantes que te ve y te contrata y te lleva a las ligas mayores, que es el Coliseo Romano, donde se juegan las grandes competencias de gladiadores.
Y eso es lo que pasa con Máximo. Máximo entra a las ligas menores como un esclavo, empieza a batallar, hace muy buena campaña, lo ve un representante, le dice, si tú quieres recuperar tu libertad, tienes que ganar en el foro romano y entonces el emperador te da la libertad. Ya no eres esclavo y te insertas en la sociedad. Dice, esta es la mía. Y el tipo, como era muy bueno, eventualmente llega al foro romano. Y entonces pelea contra las bestias, contra otros gladiadores, tiene su equipo de gente, y hay un momento en que se termina la batalla y el emperador, que en este momento es Comodo, el nuevo y reluciente emperador, que tiene bastante poder, decide sobre la vida de los sobrevivientes gladiadores. Y él decide si tienen que vivir o morir. Eso es lo que decidía el maestro de ceremonia de esa fiesta que se hacía enfrente al Majestas. Todo el Majestas, Pane de Circo, estaba ahí. Vamos a ver un corto video en el cual vamos a ver una escena muy pequeña. Insisto, no es spoiler, esto ya es más o menos como un tercio de la película, van a pasar más cosas después, pero quiero que vean qué fue lo que pasó en ese momento. Máximo ha ganado la batalla y se va a enfrentar con la decisión del poder que para estos efectos es Comodo, a quien Máximo le tiene muchísimas ganas de hace tiempo. ¿Podemos poner el video, por favor? ¡Adelante! ¡Marchen! ¡Mantengan la formación! ¡Tiren sus armas! Gladiador, el emperador te quiere ver. Estoy al servicio del emperador. ¡Arriba! ¡Arriba! Tu fama es bien merecida, español. No creo que haya gladiador que te supere. Este jovencito cree que eres la reencarnación de Héctor. ¿O era Hércules? Pero ¿por qué nuestro héroe no se descubre y nos dice su nombre? ¿Tienes un nombre? Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo te atreves a darme la espada? ¡Esclavo! Te quitarás el casco y me dirás tu nombre. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra. ¡Armas!
película sigue, no termina ahí. Es muy buena, los invito a verla. Por cierto, están produciendo la segunda parte ahora. Vamos a ver qué va a pasar, porque los actores ya no están precisamente en formación de gladiadores. Potestas, autoritas y majestas. El poder es la capacidad legal para para tomar decisiones, y la autoridad es la legitimación social que nos entrega el pueblo para emitir opiniones. En la transmisión de un liderazgo necesitamos que ambas cosas estén en la siguiente generación. ¿Qué creen que es lo más difícil de transmitir? ¿El poder o la autoridad? Autoridad, obviamente. ¿Cómo transmitimos la autoridad? Es la gran pregunta. No podemos transmitirla. ¿Por qué? Porque la autoridad no se otorga, la autoridad no se decreta, la autoridad no se transmite. La autoridad se gana. ¿Quién te entrega la autoridad? El pueblo en las gradas. Ellos son los que van a estar viendo que tú tienes un buen performance en tu trabajo, en tu desempeño diario, en la arena. Tienes que tener experiencias ejecutando en la arena tu trabajo para que la autoridad se pueda ganar. Y de eso se trata. ¿Cómo podemos hacer que las siguientes generaciones tengan esas oportunidades? Hay que crear las oportunidades. Tenemos que hacer que ellos puedan demostrar que realmente tienen esa capacidad de crear autoridad. Y eso es precisamente nuestra función como líderes de una transmisión generacional a través de precisamente crear esos campos de batalla donde la siguiente generación esté peleando y demostrando que puede realmente ser el próximo gladiador de nuestras empresas familiares. Muy bien. Hay otro tipo de liderazgo que quería también aprovechar esta última parte para comentar acerca de cómo esta transmisión del liderazgo nos está llevando precisamente a seguir luchando contra la gravedad, a seguir desafiando a Isaac Newton, a seguir parándonos sobre los hombros de gigantes. Y tiene que ver con la conciencia de que como empresas familiares estamos en un lugar muy privilegiado, en un punto de liderazgo de la riqueza del planeta. Este es otro tipo de liderazgo. Es una transmisión de conciencia de este valor que nosotros estamos entregando a la sociedad, que se refleja precisamente en los números que manejamos. Aunque aquí lo pone, estoy seguro que todo el mundo lo sabe. En este planeta existen 8 billones en español, 8 millones de almas viviendo en este momento. El número se alcanzó en abril según la ONU. Estos son diferentes fuentes que ilustran esta pirámide que está aquí. Esta pirámide trata de demostrar cómo se distribuye el total de la riqueza del dinero que existe en el mundo. Decimos que en el mundo, actualmente, dependiendo de la fuente, hay alrededor de unos 160 trillones de dólares en cuanto a la riqueza. Esta pirámide nos dice que existe una línea que la ONU determinó hace tiempo, que es la línea de la miseria. Es decir, la gente que está por debajo de esa línea es pobre en extremo, es miserable porque vive con menos de 1.9 dólares al día. Esa gente, lamentablemente, nunca va a salir de ahí. No tiene la capacidad espiritual, anímica, material de poder salir de esa línea. Y en ese espacio viven 600 millones de personas, que es casi el doble de la población de los Estados Unidos. Es mucha gente, la gran mayoría está en Asia. Luego, encima de ese grupo de personas, está otro grupo que se denominan pobres. No son pobres extremos, pero están en una línea de pobreza. Son gente que vive o familias que viven con presupuestos entre 700 a 20,000 dólares al año. Eso es gente pobre que de alguna manera pues pueden sobrevivir y no sufren de desnutrición, no se deterioran de la misma manera que los demás. Luego existe una cosa que se llama la clase media, que son familias que viven entre 20,000
dólares al año y $200.000 al año. Ahí hay un grupo muy importante de gente que es clase trabajadora, que es gente productiva, y es el semillero de proyectos privados de generación de riqueza. Y en la punta de arriba está el 0.23% de la población del mundo que tiene patrimonios de más de $1 millón y que son los que lideran el planeta. Esta gente tiene suficientes activos financieros como para hacerse con prácticamente el 44% de la totalidad de riqueza del planeta. Vamos a ampliar este triangulito de arriba y vamos a ver que la gente rica, en estos términos, se divide a su vez en diferentes tipos de riqueza. La gente que está en la base de ese triangulito es gente que vive con patrimonios entre $1 millón a $5 millones. ¿Okay? Ahí están lo que diríamos las empresas familiares en consolidación. Son gente que está empezando a crear negocios, digamos que tienen grandes oportunidades de ir subiendo. Luego viene la siguiente fase, que es donde están las empresas familiares que están en transición de primera a segunda generación. Es el propietario controlador que está tratando de que esta sucesión de la que estamos hablando se produzca. Y es gente que está con patrimonios entre $5 millones a $30 millones, más o menos. En cuanto al número de personas, en el mundo hay más o menos 1,5 millones de personas que están en esa franja. Luego está otra franja, que es la de las empresas familiares que ya están consolidadas, que son patrimonios generalmente asociados a empresas entre segunda, tercera y cuarta generación. Estamos hablando que allá hay unos 165,000 personas más o menos en todo el planeta. Esta gente maneja activos o patrimonios entre 30 y 1 millón de millones de dólares. Y finalmente está la gente que está en el tope, que están identificadas con nombre y apellido por la revista Forbes. Cada año sacan una lista, la última lista tenía 2.604 billonarios. Son gente que tiene activos de más de $1 millón de dólares. Esa gente logró el sueño de la velocidad de escape. ¿Saben lo que es la velocidad de escape? Es el impulso que tú necesitas para vencer la fuerza de la gravedad. 9.81 metros por segundo cuadrado para poder escapar de la gravedad de la Tierra y salir hacia el espacio. Es lo que necesita un cohete para impulsarse. Esa gente jamás será pobre. Nunca. Hasta 7 generaciones puede que nunca sean pobres. Esa gente escapó de la fuerza de la gravedad. El resto sigue luchando contra la gravedad. Es posible que si no se hace una buena gestión, la gente que está en esta segunda franja caiga a la siguiente franja, y si esta gente no hace una buena gestión, caiga a la siguiente franja y la siguiente caiga a la siguiente franja. La gravedad hace su trabajo. Nuestra función como líderes de esta riqueza es precisamente entregar el valor suficiente a nuestra propia familia, esa conciencia que necesitamos de que la riqueza, si no la conservas, si no la haces crecer, se destruye. Y es quizás el mensaje más importante que tenemos que transmitir, porque estamos llamados a ser líderes en el planeta. Somos responsables en gran medida de lo que socialmente ocurre a nuestro alrededor. Y no todos tienen esa oportunidad. Nosotros, las empresas familiares, tenemos una gran responsabilidad con respecto a lo que ocurre en esta roca en la que vivimos. Y eso hay que saberlo transmitir también. Es el tipo de liderazgo que necesitamos. ¿Cómo se hace eso? Pues a través del ejemplo. Es la única forma de transmitir esos valores que nos hacen conscientes del rol de liderazgo que tenemos en este mundo. Nosotros no somos Carlos Slim y sus amigos que están allá arriba. Somos empresas familiares que seguramente estamos alrededor de la tercera franja de este grupo que tiene un gran reto por delante, pero que necesita luchar constantemente contra la gravedad. Por eso es importante que en la transmisión del liderazgo la conciencia social sea uno de los principales elementos
que tenemos que entregar. Porque si no, no solamente la gravedad va a hacer su trabajo, el Mayestas nos va a reclamar. Y créame que eso ocurre. Y lo estamos viendo en situaciones políticas y escenarios donde esto es una situación compleja para los empresarios. Créame que soy producto quizás de una situación en la que a los empresarios se les complicó la situación con el manejo del rol que estábamos creando en la sociedad. Soy venezolano y yo viví todo el proceso de deterioro de lo que fue la imagen del empresario en un país donde estaba poco consciente del valor que tenía el tener conciencia social. Ya aprendimos la lección. Ya sabemos que no se puede ser empresario sin no tener esto claro. Y esto es lo que tenemos que transmitir. Porque podemos caer en el proceso de que el Mayestas no entienda muy bien cuál es nuestro rol. Entonces, parte del mensaje de esa transmisión de liderazgo tiene que pasar por esta conciencia. Obviamente, todo lo que se crea a partir de aquí es energía que se va hacia arriba, sinergia y enriquecimiento. Todo lo que se va abajo, si no se hace nada, es una dispersión y destrucción patrimonial. Y eso, créanme, que no lo podemos permitir. Con esto terminamos con 3 consejos que les llamo consejos de oro para una buena sucesión. El primero, santifiquen las fiestas, como decían los curas de mi pueblo. Las conversaciones de la empresa en la empresa, la de la familia en la familia. No hablen de la empresa en un bautizo, en una boda, un funeral, que es lo que se terminan convirtiendo en nuestros rituales familiares, cada cosa en su lugar. Para eso es la separación de los elementos estructurales de gobierno. Generen una familia saludable, hagan reuniones, viajes en familia. Separarse del hábitat empresarial genera perspectivas sanas de las relaciones. Hay que oxigenar las cosas de vez en cuando y hacer pausas. Y adquieran siempre una actitud profesional. Ser profesional significa tomar decisiones adecuadas porque han sido hechas de forma ordenada. No significa tener un título universitario, aunque si tienen uno de la UDEM, mejor. Pero eso significa que tienen la capacidad académica, pero profesionalmente tienen que aprender a pelear en la arena y tomar decisiones de forma ordenada. Eso se traduce en tener una agenda del día, seguir el orden, hacer una minuta y hacerle seguimiento. Eso es todo. Y ese es el secreto del funcionamiento de una buena estructura de órganos de gobierno. Así que con esto, señores, quiero darles las gracias. Sé que tenemos unos minutos para algunas preguntas, si las tienen. Y pues aquí estoy hasta el mediodía más o menos por cualquier cosa. Muchas gracias. A ver. Fernando, oye, solamente una aclaración en las cifras. Son Sí. 8,000 millones de personas en el mundo, no 8 millones de millones. Y igual con los millones. 8,000 millones. Igual con la punta de la pirámide, que sea $1 millón de millones de dólares, pues creo que. No, es un... 1,000 millones de dólares y 8,000 millones de Son, personas. sí, cierto. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que esta posición la hago en inglés. Sí, los billions. Y cuando lo hago en español me vuelvo un lío, con los millions y billions y... Sí. Oh my No, gosh. pues, Pero bueno, gracias por la aclaración. Se entendió. Sí. Ok, gracias. Bueno, no sé cómo es lo de las preguntas, ¿lo hacemos moderado? Nuevamente, muchas gracias, Guillermo. Sí, para dirigir las preguntas hay personas que tienen micrófonos por allá atrás, en los 2 costados. Levantando la mano se pueden acercar y dirijan sus preguntas a Guillermo. Yo la escucho, no sé los demás. Todo esto me parece maravilloso, pero lo ubica un poco en el limbo. Y tenemos un gobierno, si bien habla de la sociedad, no habla de gobierno. No es tema de la conferencia. No, yo sé, pero nuestra tierra trabaja con un gobierno y tenemos que trabajar con él. Yo casi en la mañana que quería pararme aquí y decirle, vamos todos a encerrar a todos los diputados y a todos esos para que no salgan y nos dejen trabajar. Pero sin embargo, pues no es la manera. La manera es exigirles y no seamos una sociedad que se deje manejar por el gobierno, sino que trabajemos juntos, porque como empresa
No trabajamos en el aire, así como sin la ley de Newton. Trabajamos en la tierra, y esa tierra tiene como sustento un gobierno que está en crisis. No nada más en Monterrey, no nada más en Nuevo León, sino creo que es de alguna forma global. Así es, sí. Valga la reflexión, muchísimas gracias. Yo sí le reconozco que el tema es a nivel global. Justamente esta mañana lo estaba hablando con mi compañero Manuel Bermejo, que viene de España. Las cosas en España están también terribles. No, claro, pero es que la culpa era de Newton. Al final tiraron una ley y ya no nos dejan soñar con nada, ni entender cuál es nuestro rol. Yo vengo a los Estados Unidos, yo vivo allá, vivo aquí en Houston. Las cosas también están terribles, ¿sabes? Y ya, espérate el año que viene para que veas cómo va a estar eso. Sí, hay una crisis generalizada con el tema gobierno, pero creo que el mensaje que me gustaría dejar aquí es que a pesar de los gobiernos, la empresa familiar sigue siendo responsable de la riqueza a nivel social y que tenemos un impacto ineludible en todo lo que nosotros quizás no medimos, pero que sí de alguna forma estamos realizando. Y yo les mencionaba la experiencia venezolana porque por todos he conocido que la imagen del empresario fue blanco de una campaña sistemática muy bien diseñada para eliminar la reputación a la iniciativa privada y calar el mensaje socialista. Eso fue lo que pasó allá. Y eso fue culpa de los empresarios, señores, porque no teníamos esa conciencia del valor del impacto social. No estoy diciendo que sea el caso de ustedes, estoy contando una anécdota que nos pasó. Por lo general, cuando hablamos de empresa familiar, ese mensaje tiene que estar en la transmisión generacional. Tenemos que ser conscientes de ese rol que tenemos, porque no se los podemos dejar al gobierno. El gobierno está para otras cosas, no para, lamentablemente, en muchos casos, no para ser el vehículo de beneficio social, porque no tienen el contacto directo que podemos tener los empresarios con nuestros empleados, con nuestros clientes, nuestros proveedores. Ese tejido que nosotros hacemos, nosotros lo construimos como empresarios. Y eso es lo que tenemos que saber manejar también. Muchas gracias por el comentario. Sí, a mí también me encantaría encerrar un montón de gente, no tiene idea. Bien. Guillermo, felicidades por el contenido y la exposición, de veras. Muchas me encantó. Gracias por estar aquí. Tengo una pregunta que tal vez yo ya tenga la respuesta, pero quisiera oír tu respuesta. Y se trata de lo siguiente. Con estas nuevas generaciones que tenemos, bien denominadas de cristal, yo creo que el tema del Mayestas está lejos. Y yo creo que tú lo que has propuesto, y naturalmente ya en la práctica funcional de la empresa, estas son consejos excelentes, buenas prácticas. Pero, ¿qué sugerirías que se hicieran ahorita en las escuelas, como en el caso de UDEM, precisamente a los que van hacia allá? No corregir lo que ya está presente, sino los que van de aquí para allá, porque van a llegar. Yo ya tengo una respuesta, pero quisiera oír una respuesta tuya. Estas generaciones de cristal, como estás mencionando, existen, yo las he visto, tengo 2 en mi casa. El consejo siempre va en función de la capacidad de asumir riesgos. Un empresario asume riesgos. Un soñador asume riesgos. Lanzarse al vacío es un riesgo. Los hermanos Wright fueron los primeros locos que dijeron, la cosa como que sí funciona, pero casi me mato. Una generación de cristal no hubiera inventado el avión, ya te digo. No lo hubiera inventado. Hubiera inventado un unicornio de muchos colores que vuela por los aires. Porque ellos sueñan mucho. Pero un sueño que no es un sueño empresarial. Un sueño empresarial es un sueño que se diseña en tierra. Aprovecho la ley de la gravedad, pero no dejo de soñar. Creo que lo que nos hace falta es alimentar el apetito al riesgo. Es lanzar a los chicos al campo de batalla. Darles las oportunidades. Porque es la única forma en que el Mayestas los reconozca. Vuelvo siempre al mismo punto. ¿Cómo hacemos para que las siguientes generaciones tengan autoridad? Mándalos para el norte de África. Que peleen.
darles la oportunidad que lo hagan, porque muchas veces los culpables de la generación de cristal somos nosotros mismos, que no dejamos que les pase nada porque se pueden quebrar. Son de cristal, por supuesto, pero si no les damos esa oportunidad y si ellos no empiezan a saborear el riesgo, van a ser soñadores de unicornios de colores. Lo veo así. No sé si soy muy duro, pero tengo 2 niñas en casa. Muchas gracias, qué amable. Gracias. Por acá de este lado tenemos... ¿Qué tal? Ricardo Álvarez de la Ciudad de México. Agradecer a la UDEM y a Pablo por la invitación, por un mensaje que mandó ayer por WhatsApp. Coordiné una reunión del día de mañana y me vine para acá. Quiero felicitarte por un tema que es muy controversial cuando se habla de familias empresarias y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y mencionaste que lo primero es la familia. En ocasiones se piensa que es más importante la salud de la empresa o de la familia. Yo estoy en sintonía contigo. Es donde los abuelos, bisabuelos se sacrificaron. Todo en bien, ser y bienestar de la familia, la educación, el negocio. Entonces, no es clara esta posición en muchos foros de familias empresarias. Yo coincido contigo y te felicito que haya sido muy claro en ese Muchas tema. gracias. Un tema que quisiera escuchar tu punto de vista. Escuché poco sobre el tema de la estrategia y la relación o con consejo de administración o consejo de familia. Creo que es muy importante que haya una planeación estratégica. Desde luego las empresas la solemos tener y la conocemos y la podemos recitar. El mismo tema para una estrategia de la empresa patrimonial familiar, que pueden tener varios temas, porque el Consejo de Administración y el Consejo de la Familia, desde mi perspectiva, una de obligación irrenunciable es entender la estrategia que propone el director general o el comité de familia y una vez que se define, garantizar que se va en ese rumbo. Si se tiene que cambiar, se tiene que volver a presentar, se tiene que autorizar y volver a ir en esa dirección. No lo escuché, quizá tenías poco tiempo, pero en mi experiencia personal, empresarial y familiar, eso es fundamental. Claro. No. Y por otro, de acuerdo con la señora, nosotros en 2013 en el grupo empresarial en el que yo participo hicimos una inversión muy fuerte en España. Justo ayer tuvimos nuestra junta de consejo y ya no sabemos dónde llorar o reír más, si en México o en España, porque coincido contigo y subo a los Estados Unidos, hay una polarización enorme y hay que estar muy atentos como empresarios y es demasiado importante para dejárselo solamente a los políticos. Cuesta mucho trabajo. Hoy en día en México es muy difícil levantar la voz y dar puntos de vista claros porque de las mañaneras sacan la bazuca y están dispuestos a volarte la cabeza. Habiendo dicho eso, no hay que dejar de trabajar en los organismos empresariales para contacto, inteligencia y prudencia lograr caminar porque es muy delicado. Están dispuestos a llegar a situaciones de muchísimo riesgo para las empresas y para las personas en la realidad que nos está tocando vivir en México. Ya nos queda un año nada más, pero bueno, era lo que quería comentar. Muchas gracias. Sí, es cierto, no profundicé en el tema estratégico porque quería enfocarme más en esta parte del discurso. Pero sí, definitivamente el rol de los consejos de administración de las organizaciones de carácter privado, que es quizás digamos, el más importante, porque al final del día de eso se trata, es definir una estrategia. ¿Okay? Eso lo puedes hacer a nivel de consejo de administración para la empresa o incluso lo puedes hacer a nivel de consejo de familia para el patrimonio completo. Y ahí en la estrategia es donde está precisamente la capacidad de visión, donde nos enfocamos en el esfuerzo que estamos haciendo todos para llegar al punto al que queremos llegar. Todo eso se maneja a nivel de esos consejos, ¿no? No en una asamblea de accionistas, no en un comité de inversiones, no, es en el consejo, porque ahí están los dolientes y soñadores de esas decisiones estratégicas. Sí. Si me permites. Adelante, sí. El micrófono está bien. Totalmente de acuerdo contigo y hay que darle la autoridad al grupo que conoce, al grupo, en el caso de un consejo de administración, a lo que sea el comité ejecutivo, que son los que tienen la información a su disposición para definir el tema de la estrategia y como consejo apoyar, bueno, autorizarla y que vayan. Pero es un grupo muy pequeño el que suele tener la mayor cantidad de información y son prudentes en poder proponer una estrategia que después de una forma colectiva en consejo se analiza y se autoriza a propuesta de este grupo que tiene la autoría de los conocimientos. Y creo que también esto aplica mucho en las familias. Habemos familias muy grandes y se tiene que delegar ciertas responsabilidades.
que se proponen las cosas y después habría que, a nivel de consejo, darle el seguimiento. Porque si en un consejo de administración de 9, 12, 15 personas intentas hacer una estrategia, es tremendamente... no se puede hacer. Es complicado, sí. Yo tengo un número mágico, no sé si a ti te funciona. Yo creo que más de 9, ya ahí la cosa se pone muy complicada. Muy bien. Muy bien. Gracias. Nos quedan unos minutos para una última pregunta. Creo que estamos satisfechos. Muy bien. Una vez más, Guillermo, a nombre del Centro de Empresas Familiares, te damos las gracias por compartir tu valioso conocimiento. Un fuerte aplauso a nuestro conferencista invitado. Gracias.